Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este segmento de Y tú también puedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del BOI Report y el reporte que se tiene que llenar con FinCEN. La semana pasada publicamos un video que contiene algunas de las preguntas frecuentes e incluso contiene un tutorial de cómo puedes hacer este reporte por ti mismo. Sin embargo, existen muchas preguntas o han surgido muchas preguntas en cuanto a este reporte. Así que en este episodio me voy a concentrar en tratar de contestar parte de esas preguntas y aclarar un poquito la confusión en lo que tiene que ver con un sole proprietor o una persona que saca o tramita algún tipo de licencia. Arrancamos con la información que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de BOI, ese reporte que se tiene que llenar con FinCEN. Muy importante, este es un reporte que tiene a muchas personas inquietas. Muchas personas tienen un negocio que paga impuestos como sole proprietor en los Estados Unidos y muchas personas han sacado una licencia para operar como un sole proprietor y existe mucha confusión en cuanto a si se tiene que llenar ese reporte o no. Como ustedes saben, desafortunadamente en los Estados Unidos hace falta mucha educación en el campo hispano en lo que tiene que ver con los negocios y hay mucha desinformación. Ahora, un detalle interesante, la mayoría de los negocios que existen en los Estados Unidos pagan impuestos como un sole proprietor. ¿Sí? La mayoría de los negocios que existen en los Estados Unidos pagan impuestos como un sole proprietor. Entonces ahí hay un detalle interesante. Ahora, hablemos acerca de BOI, ese reporte que se tiene que llenar con FinCEN. La semana pasada nosotros les publicamos un video que habla acerca de este reporte que se tiene que llenar con FinCEN y también publicamos un tutorial de cómo se llena ese reporte en línea. Así que si ustedes están buscando ese tutorial y de cómo llenarlo ustedes en línea, váyanse a mi video de la semana pasada. Aquí abajo del video les voy a dejar el enlace para que vayan al video y ahí van a poder encontrar el tutorial. En este video del día de hoy voy a estar aclarando la información en lo que tiene que ver con el sole proprietor. Voy a estar hablando acerca de las exemptions o las excepciones o quienes no tienen que llenar ese reporte. Y voy a estar hablando de los cambios, de cuándo nosotros tenemos que reportar un cambio de ahora en adelante con FinCEN. También voy a estar hablando acerca de las correcciones, cómo se hace una corrección en FinCEN. Hablemos primeramente acerca de BOI. Ya lo he hablado en otros videos, pero a manera de repaso vamos a hablarlo nuevamente en este episodio. ¿Qué es BOI? ¿Qué es eso de FinCEN? Ok, cuando Donald Trump estuvo como presidente en su periodo anterior, se aprobó o se pasó una ley que se le conoce como el Corporate Transparency Act. Y básicamente, bajo esta nueva ley, de ahora en adelante, todas las compañías, empresas, corporaciones y negocios tienen que hacer un reporte con FinCEN. FinCEN es la oficina del Departamento del Tesoro o la oficina del IRS que está encargada de perseguir los delitos fiscales en lo que tiene que ver con lavado de dinero, el uso de entidades comerciales para propósitos ilícitos, el uso de entidades comerciales para poder financiar ciertas actividades ilícitas como el terrorismo, la guerra, entre otras cosas. En este país existen algunos estados donde se permite el anonimato, donde básicamente nosotros podemos registrar un negocio y hay anonimato, no se declara quiénes exactamente son los dueños o los que se benefician de esa empresa. Ahora, bajo esta nueva ley que se aprueba en el periodo anterior de Donald Trump, todas las empresas tienen que declarar ante la ley quién es el beneficiario de esa empresa, quién es el que en última instancia recibe las ganancias y los beneficios de esa empresa. Por eso el título del reporte Beneficial Ownership Information Report. Entonces, la ley dice que de ahora en adelante, si tú registras una empresa después de que esta ley entre en vigor, que es el 1 de enero del 2024, si tú registras una empresa en los Estados Unidos, tú tienes que llenar ese reporte con FinCEN y la ley dice en este momento que tú tienes 90 días para llenar ese reporte con FinCEN. Y básicamente este reporte es un reporte donde tú declaras
cuál es la empresa, cuál es el número de identificación fiscal que tiene esta empresa y vas a poner quiénes son los dueños o los beneficiarios o los que reciben el billete en última instancia de esta empresa. Hacer ese reporte es gratis, lo puedes hacer tú mismo y como ya les comenté ahorita, la semana pasada yo les publiqué un video donde les pongo un tutorial de cómo se hace ese reporte inicial. ¿Cuántas veces se tiene que hacer ese reporte? Solamente una vez, ¿sí? Ahora, si tú haces cambios en la estructura de la empresa, si la empresa cambia de dueño, si el dueño se cambia de casa, si tú le vendes la empresa a alguien más, ahora tú tienes 30 días para hacer una actualización de ese reporte, ¿sí? Y ojo que si tú no cumples con estos nuevos requisitos que ha establecido el gobierno, hay penalidades e incluso cárcel a las personas que no lleguen a hacer lo que el gobierno ahora está haciendo enforce como una nueva ley. Entonces, esto es muy importante y debería ser incluso hasta lógico. Cuando tú registras, voy a tomar el tema de una empresa. Cuando tú registras una empresa, vamos a poner, por ejemplo, una LLC, una Limited Liability Company. Tú llenas lo que son los artículos de organización en el estado y luego tú tramitas un número federal de empleador, ¿sí? Entonces, cuando tú presentas tu declaración de impuestos, obviamente en la declaración de impuestos está la dirección que tiene el negocio. Si tú te cambias de casa o el negocio se cambia de locación, el negocio tiene ahora una nueva dirección, tú deberías de actualizar los registros en el estado para que el estado tenga la dirección correcta de la empresa. Y en lo que tiene que ver con lo fiscal, a la hora de presentar tu declaración de impuestos, generalmente tú puedes actualizar la dirección de la empresa. Como ahora este reporte de FinCEN forma parte del registro de una empresa, por ende, tú deberías de actualizar este reporte de FinCEN en caso de que ocurra unos cambios. Entonces, en el caso del reporte de FinCEN, el reporte de FinCEN se llena una sola vez. Sin embargo, si ocurren cambios en el dueño de la empresa o si el dueño de la empresa se cambia de casa o si el dueño de la empresa recibe una identificación con un nuevo cambio de dirección, tú tienes que actualizar ese reporte con FinCEN, ¿sí? Y de acuerdo a lo que la ley establece y la información que está pública en FinCEN, tú tienes 30 días para hacer ese cambio con FinCEN. Así que mucho ojo aquí, ¿sí? Ahora hablemos acerca de los avisos. Muchas personas dicen, es que a mí nunca me han dicho nada, yo no sé si lo tengo que llenar o no lo tengo que llenar, porque no me han mandado una carta. El gobierno, en las noticias, el gobierno, el Estado, el Departamento de Transportación, compañías como QuickBooks, compañías de payroll, todo mundo ha estado mandando avisos acerca de este reporte. ¿Por qué? Porque es importante, es un cambio en la historia en el país, es una nueva ley que va a afectar a muchos dueños de negocios y de no hacerse este reporte correspondiente hay penalidades exorbitantes que les van a cobrar. Se está hablando de que hasta $500 diarios y incluso los dueños podrían llegar a enfrentar cárcel si no se cumplen con este reporte que ahora el gobierno está solicitando. Entonces es algo muy importante y es algo muy serio. Por eso es que se han estado mandando avisos durante todo el año. El Estado, en lo que tiene que ver con el Estado mandó cartas, el Estado mandó correos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no lo leemos. El problema es que a veces lo confundimos con publicidad y aquí ya tenemos tela para cortar porque desafortunadamente también existen muchas empresas que mandan publicidad engañosa tratando de estafar a los dueños de negocio. Entonces muchas veces pensamos que es como este tipo de correo basura y a veces lo leemos y pensamos que tal vez sea una estafa y lo descartamos. Sin embargo, en este caso es la empresa que te mande una carta hablando acerca de BOI está hablando de un tema real. Ahora, existen algunas empresas que se están haciendo pasar como el sitio oficial de FinCEN para que tú les pagues a ellos por hacer tu reporte. Nuevamente, hacer el reporte con FinCEN, este reporte de BOI es completamente gratis si tú lo haces tú mismo en el sitio oficial de FinCEN, que es un sitio del gobierno. Si tú le pides a tu contador, al preparador de impuestos, a la persona que te registró el negocio que lo haga, obviamente la persona te va a cobrar a ti un cargo porque está haciendo un servicio para ti y en este caso está utilizando sus recursos. Entonces es lógico que te va
a cobrar un cargo por esto. Sin embargo, en el Internet hay ciertas páginas que de manera engañosa parece que es la página oficial de FinCEN y empiezas tú a meter ahí la información para hacer tu reporte y al final te salen con que tienes que pagar $200, $139, $500, porque en realidad ese no es el sitio de FinCEN, ¿sí? Entonces ahí está un poco engañosa porque se están haciendo pasar como la página oficial, pero en realidad te están ofreciendo un servicio para cobrarte por el servicio. No sé si me estoy explicando. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí abajo en mi video yo les voy a dejar el enlace de la página oficial de FinCEN. Y como ya les comenté nuevamente, la semana pasada les publicamos un video con un tutorial por si ustedes están interesados en hacer ese reporte ustedes mismos, ¿sí? Ahora, el gobierno se ha estado mandando avisos, ha estado mandando correos, ha estado mandando emails y muchas agencias de gobierno han estado haciendo hincapié en cuanto a este reporte y la importancia de este reporte. Ahora, no sabemos si el gobierno vaya a hacer como ahorita me preguntaban algunas excepciones y les vaya a dar como una concesión de no penalizarlos si no lo llenaron a tiempo. No sabemos si va a pasar eso o no. Lo que sabemos es que esto es algo nuevo y que son millones de empresas las que se están viendo, digamos, implicadas en este nuevo cambio. Así que no sabemos qué tanta flexibilidad va a tener el gobierno en cuanto a las penalidades en un futuro. Así que no se confíen. Mi consejo es de que si ustedes ya saben que tienen que llenar el reporte, llénenlo, evítense un dolor de cabeza. Ahora, excepciones. ¿Quién no tiene que llenar un reporte? Bueno, sí existen algunas excepciones en cuanto a ciertas entidades que no tienen que llenar ese reporte. Y nuevamente, aquí abajo de mi video les voy a dejar el enlace donde ustedes pueden ver la lista de las excepciones. Básicamente las excepciones de quienes no tienen que llenar ese reporte son instituciones bancarias, son firmas contables, las autoridades gubernamentales, los bancos, credit union, algunos negocios que ofrecen algún tipo de servicios relacionados con el dinero, algunos tipos de compañías que son para inversión, algunas compañías aseguranzas, como aseguranzas médicas, algunas compañías que se dedican a proveer un servicio público, como en este caso sería el servicio del agua, la electricidad, algunas entidades que son tax exempt, que en este caso serían como algunas non-profit organizations, algunas, no todas, security exchange or clearing agencies, broker or dealers in securities. Básicamente estas son algunas de las excepciones en lo que tiene que ver con no hacer el reporte o que se les permite tener esa excepción. Nuevamente, aquí abajo de mi video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan leer quiénes son las excepciones. Ahora, hablemos acerca de lo que es un sole proprietor, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo fiscal, una persona que trabaja por su cuenta, digamos, una persona que simplemente va y limpia casas, para propósitos fiscales se considera un sole proprietor, ¿sí? Ahora, en lo que tiene que ver con los términos legales, la persona no está requerida en ir y llenar ningún papel en el estado para poder gestionar sus servicios de limpieza, en este ejemplo, y poder generar ingresos y al final del año declararlos como lo declararía un sole proprietor, ¿sí? En este caso, si tú eres una persona que simplemente trabajas por tu cuenta, al final del año tú reportas lo que ganaste, para propósitos fiscales se te conoce como un sole proprietor, pero tú no tienes ningún papel registrado, tú nunca has llenado ningún papel para adquirir ningún tipo de licencia, en este caso tú no tienes que llenar este reporte. Este reporte es para todos aquellos negocios, corporaciones, limited liability companies o negocios que han sido registrados en el estado mediante llenar un documento, ya sea con el estado o con alguna agencia gubernamental. Ahora, existe una diferencia entre uno simplemente trabajar por su cuenta y declarar sus ingresos al final del año a una persona que va al estado y registra una entidad como persona natural, como sole proprietor, y entonces empieza a tramitar licencias para tener empleados y para poder presentar sus impuestos de esta manera. Incluso tramita lo que viene siendo
tramita lo que viene siendo un número de identificación para empleadores, un IN number o un Employer Identification Number. En este caso, si ese es tu caso y si tú fuiste al estado, aplicaste para tener una entidad como sole proprietor, tienes un documento del estado, aplicaste para un número federal de empleador, tienes licencias, tienes empleados, en este caso la ley te aplica a ti, porque a nivel estatal tú te has registrado en el estado para poder prestar esos servicios o para poder tú gestionar esos servicios comerciales y poder facturar y poder lucrar. En este caso a ti sí te aplica la ley. ¿Por qué? Porque has registrado un documento en el estado. Básicamente lo que tiene que ver con FinCEN. FinCEN está definiendo una reporting company o una compañía que está sujeta a llenar este reporte de BOI a cualquier empresa o persona que ha registrado una entidad mediante llenar un documento con el estado, ¿sí? Si tú llenaste un documento en el estado para tener una empresa como sole proprietor y tramitaste un número federal de empleador, según lo que la ley dice, según la información que está pública, a ti te aplica la ley y por lo tanto tú tienes que llenar un reporte con FinCEN. Ahora, existen algunas personas, otra vez regresando al ejemplo de que trabajan por su cuenta, las personas trabajan por su cuenta a nivel personal, ellos no han registrado nada en el estado, no han registrado una entidad como sole proprietor, no han registrado una entidad como persona natural, sin embargo han tramitado una licencia para poder ofrecer ese servicio. En ese caso, también la ley no les aplica a ellos porque ellos no tienen una entidad abierta. Ellos simplemente son personas que trabajan por su cuenta y tramitaron una licencia para ofrecer ese servicio porque el gobierno en su estado así lo requiere, ¿sí? Entonces, para que la ley te aplique, tú tienes que haber registrado una entidad y que el estado te reconozca como una entidad comercial. Entonces, en ese caso, a ti te aplica la ley. Ahora, ojo, que el tener una entidad comercial registrada como un sole proprietor no quiere decir que sea una entidad comercial separada de ti. Porque la persona que tiene una entidad registrada como sole proprietor, legalmente, ese sole proprietor es la persona natural. Entonces, si la persona natural tiene algún problema legal, es la persona natural la que debe de responder, ¿sí? Existen otros tipos de entidades comerciales, como lo es una corporación, una Limited Liability Company, donde estamos dando creación a una entidad comercial separada del dueño, separada de la persona natural. Y por lo general, este otro tipo de entidades tiene lo que es la Limited Liability Protection, que nos protege a nosotros como personas naturales de las transacciones comerciales del negocio. Ahora, nuevamente, para que quede un poquito más clara la información, en este país, en muchos estados, una persona simplemente se puede levantar, agarrar su escoba, su trapeador, agarrar su jabón, ir a tocar las puertas y ofrecer sus servicios como limpieza de casas o ofrecer mis servicios de ir y cortar yardas. Y yo no necesito registrarme en la mayoría de los estados, ni siquiera necesito tener una licencia para hacer eso. Simplemente mi obligación fiscal es ir y declarar mis ingresos al final del año, ¿sí? Si ese es tu caso, si eso es lo que tú haces, FinCEN no te aplica a ti porque tú no tienes una entidad registrada. Ahora, existen otras personas que lo hacen como un poco más formal, ese proceso más formal donde van al estado, registran un nombre comercial como persona natural, registran un sole proprietor, tramitan un número federal de empleador, incluso tramitan licencias. En ese caso, como tú hiciste esa parte de hacer ese registro comercial, a ti sí te aplica la ley, ¿sí? Ahora hablemos de otra línea gris, que es lo que viene siendo un general partnership. Básicamente, un general partnership es una sociedad, es una asociación. Y básicamente aquí en este país muchas personas pueden hacer una asociación simplemente dándose un handshake, una mano, y empiezan los dos a trabajar juntos y entre los dos trabajan juntos y entre los dos facturan juntos y al final del año se dividen sus ganancias. Entonces, en lo que tiene que ver con términos legales, esto sería un general partnership, ¿sí? Entonces, otra vez, como en este caso, esto es solamente una relación de trabajo que se selló con un saludo de mano, ¿sí? Con un acuerdo de mano. En este caso, la ley no aplica a esas personas porque las personas no tienen una empresa registrada, no tramitaron ni hicieron una gestión con ninguna agencia gubernamental. Ahora, si estas dos personas van y registran una Limited Liability Partnership o registran una Limited Liability Company,
La ley les aplica a ellos. ¿Por qué? Porque han abierto una entidad comercial, ¿sí? Así que es muy importante que tengamos esto en claro, ¿sí? Recuerden, y aquí es donde veo, ahí está la importancia y desafortunadamente por eso a veces hay mucha falta de, no quiero decir congruencia, pero a mí me llegan muchos comentarios y muchas personas dicen, es que mi contador dice que esto no, y este contador dice que sí, y este contador dice que no. Es que cuando estamos hablando de términos fiscales y términos legales, es como interpreten ellos la ley, ¿sí? Entonces puede ser que un contador la interprete de una manera y puede ser que otro contador la interprete de otra manera. Y desafortunadamente existe esta falta o existe esta diferencia entre nuestra manera de interpretar, porque a veces no entendemos el principio de la ley. Cuando tú entiendes cuál es el principio de la ley, entonces tú ya puedes aplicar la ley en cualquier escenario, porque tú ya entendiste el principio. Entonces, en lo que tiene que ver con FinCEN, ¿cuál es el principio? ¿Qué es lo que el gobierno quiere saber? ¿Qué es lo que el gobierno quiere prevenir? Bueno, ¿por qué se firmó este acuerdo? Este acuerdo se firmó porque se quiere prevenir el que existan entidades comerciales para propósitos ilícitos como lavar dinero, como les mencionaba, el crear negocios para propósitos ilícitos, para crear negocios para poder mover fondos, crear negocios para hacer una plataforma de pago, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que pueden hacer esto o cómo se podrían realizar estas actividades? Creando una entidad comercial, ¿sí? Entonces, la persona que trabaja por su cuenta no está creando una entidad comercial. La persona que está trabajando por su cuenta es esa misma persona la que está declarando los ingresos, es esa misma persona la que se está reportando y transparentemente al gobierno se sabe que es él el que está produciendo los ingresos. Sin embargo, cuando hay un nombre envuelto, hay una entidad envuelta, ahí es donde el gobierno dice, bueno, ¿y este quién es? ¿A quién pertenecen estos fondos con esta entidad que está aquí registrada? Entonces, como yo no sé quién es, quiero que me digas quién es y por eso quiero que hagas este nuevo reporte con FinCEN. Entonces, espero que esta información esté un poco más clara, ¿sí? Y espero que también esto explique por qué razones unos dicen que sí y otros dicen que no. Es porque no entienden el principio de la ley, porque no entienden lo que se define exactamente como un sole proprietor y no entienden lo que el gobierno quiere saber. Ahora, hablemos acerca de las correcciones. ¿Cómo se hace una corrección? Si yo me equivoco al hacer mi reporte de FinCEN, ¿cómo puedo yo hacer una corrección? Bueno, muy fácilmente, ustedes nuevamente entran a lo que viene siendo la página oficial de FinCEN y en vez de poner que es un reporte inicial, hay que marcar la celda ahí donde dice que este va a ser una corrección en el reporte. Nuevamente, es muy importante tanto cuando llenen su reporte inicial como cuando vayan a hacer alguna corrección o algún cambio a este reporte de FinCEN, que salven el documento donde les da su número de sumisión o su submission ID y que también descarguen o hagan download el transcript donde se está reflejando esos cambios. ¿Por qué? Porque papelito habla. En este país papelito habla y si nosotros queremos evitarnos multas o evitar que el gobierno diga que no lo hicimos y nosotros sabemos que sí lo hicimos, que ha pasado mucho. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que a veces el gobierno dice, no recibí tu declaración de impuestos? Y uno dice, ¿cómo de que no? Sí la llené, sobre todo ahora con la pandemia. ¿A cuántos miles de personas no les pasó eso? Entonces, ¿qué? Papelito habla. Aquí está mi declaración. Si te la mandé por correo, mira, aquí está mi comprobante de que te lo mandé por correo. En lo que tiene que ver con FinCEN, igual. Aquí está mi reporte de FinCEN. Aquí está mi número de sumisión, que es mi tracking ID, donde se dice cuándo yo llené ese reporte. Y aquí está una copia de ese reporte que yo te mandé, ¿sí? Y bueno, a manera de resumen, vemos que en lo que tiene que ver con FinCEN, ese es un reporte que se va a llenar una vez en la vida, de ahora en adelante. Sin embargo, si existen cambios en el ownership, es decir, si existe algún cambio en donde tú cambias de dueño, la compañía cambia de dueño o el dueño se cambia de casa, cambia de domicilio o le dan una nueva identificación con otro domicilio, entonces tú tienes que hacer actualizaciones en FinCEN, ¿sí? Es lo mismo que se hace en el estado. Si tú mueves tu compañía de un lugar a otro, tienes que actualizar los registros del estado y en lo que son peras o son manzanas, hasta ahorita la ley dice que eso es lo que tienes que hacer con FinCEN. En el caso de FinCEN, FinCEN te está dando 30 días para hacer los cambios. Si tú te equivocaste en tu reporte inicial,
Hay una opción para que tú entres en línea y hagas correcciones a ese reporte en línea, y muy importante que descargues ese reporte y te quedes con una copia para tus registros, y que te quedes también con una copia de lo que viene siendo tu Submission ID o tu Tracking ID, donde están esos números que son la confirmación de que has enviado el reporte. Recuerden que hay ciertas excepciones en lo que tiene que ver con la mayoría de los negocios en los Estados Unidos. A la gran mayoría no le van a aplicar esas excepciones, solamente son unos pocos a los que les aplican estas excepciones, y aquí abajo en mi video les voy a dejar nuevamente la lista de esas excepciones. Y bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Recuerden que ya está el Cafetaxo disponible en nuestro nuevo podcast, que lo pueden escuchar en Spotify. Tenemos nuevos episodios cada viernes a las 9 de la mañana, así que no se lo pierdan. Si no se han suscrito al canal, recuerden suscribirse al canal, darme like y recuerden compartir esta información. Muy, muy importante, sobre todo en nuestra comunidad que hace falta tanta información. Muchas gracias de antemano a todos los que se conectaron el día de hoy. Les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos por aquí la próxima semana.